Tenemos en esta secuencia de domingos que venimos recorriendo, y todavía algunos más, de la mano del evangelista San Mateo, estas parábolas que describen las relaciones de Dios con su pueblo, de Jesús con la Iglesia, del Creador con su creación. Lo primero que nos llama la atención es que abundantemente se habla de fecundidad, de dar frutos, ¿no? Hoy aparece el dueño de una viña que, llegado el tiempo de la cosecha, quiere disfrutar de la fecundidad de su tierra, tan cuidada, tan protegida, con las palabras de los profetas, en especial de Isaías. Dice que plantó la viña, la cercó, le cavó un lagar, le construyó una torre de vigilancia, ¿no? Significando todos los cuidados amorosos del Creador por su creación, por su criatura, del Dios de Israel por su pueblo, ¿no? Entonces nos habla Jesús reiteradamente con estas parábolas que Dios espera gozar del fruto, ¿eh? Y esto es lo primero que nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué? Porque solamente con los profetas de Israel, con la alianza de Dios con su pueblo, de la que participamos todos, los pueblos paganos, como dice San Pablo, injertados en la viña que es Israel, ¿no? De ese tronco, estamos injertados en él, dice San Pablo, todos los paganos, ¿no? Todos participamos de esa alianza en la medida que a través del bautismo también somos parte del pueblo de Dios, del pueblo de la alianza, ¿no? Y lo primero que nos llama la atención es que Jesús nos muestra de modo patente que estamos llamados, invitados a participar de una fecundidad cuyo origen es de Dios, pero que nosotros participamos desde la tierra, con nuestro cuerpo, con nuestra vida, con nuestra ser criaturas de Dios. Y digo que nos tiene que llamar la atención porque, en primer lugar, a veces hay como concepciones tan espiritualistas, no encarnadas, el Verbo se hizo carne, que nos venden una espiritualidad desencarnada, o sea, espiritualista, ¿no? Como si la fe pasara por conectar nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, que está más allá de todo, que todo lo trasciende, que está distante, que está lejano, Él, el Altísimo y el Todopoderoso, muy lejos de nosotros, humus, humildes, tierra, y pequeños e ínfimos. Y a veces pareciera que eso se empapa nuestra fe cristiana y para Dios no somos casi nada, que ojalá seamos recogidos por Él después de la muerte en su reino, en su gloria, que nos da un lugarcito en el cielo. Tenemos una mirada entonces tan espiritualista que, camuflada de espiritualidad, no tiene nada del Verbo que se hace carne, del Señor que plantó una viña y que nos ha capacitado para dar un fruto junto con Él, y Él quiere disfrutar de ese fruto, ¿no? En estas parábolas claramente nosotros somos tierra de Dios, somos tierra capaz de dar fruto de gracia, fruto en la vida de su pueblo peregrino. No somos insignificantes para Dios. Para Dios somos valiosos y además capacitados para ser fecundos con Él. Dios no se manifiesta su gracia en la vida del pueblo peregrino sin nuestra cooperación, sin nuestra colaboración. Todo es gracia, porque la fecundidad es gracia, pero que se manifiesta con nosotros, ¿no? Hágase en mí según tu palabra. Sin el sí de la Virgen, el Verbo no se hace carne. Sin la fe de Pedro, tú eres el Mesías,
Jesús no funda la iglesia. Y así podemos dar 20.000 ejemplos, ¿no? Sin la vida fecunda de un San Francisco de Asís, no tendríamos tan claro lo que es la pobreza evangélica a la que Jesús nos invita siempre, espiritualmente hablando. Pero espiritualmente hablando no es desencarnadamente, sino valorando en nuestra vida cómo la pobreza va a dar un fruto aquí y ahora en el tiempo, ¿no? Esto creo que es lo primero para estas parábolas, porque vemos a este dueño de la viña en la parábola de hoy que está expectante del fruto. Entonces lo primero es la vocación de criaturas y de miembros del pueblo de Dios peregrino, de habiendo recibido el Espíritu Santo en el bautismo y la confirmación, de renovarlo cada vez que oramos juntos, de ese llamado, esa capacitación para ser fecundos. Toda nuestra vida es una siembra entonces de Jesús que nos siembra a nosotros con su gracia. Somos sembrados por Él para dar fruto en su pueblo peregrino. Por eso recordamos a aquellos santos que siguen dando fruto y que no es más que los múltiples carismas del Espíritu de Jesús que se manifiesta en la vida del pueblo peregrino. Pero sin el amén de San Agustín no tendríamos el disfrute de San Agustín. Sin el amén de San Francisco no veríamos la pobreza. Sin el amén de una Santa Teresita Niño Jesús no reconoceríamos el valor de ese ser niños, ser hijos de Dios, hacernos como niños. Y así podríamos desarrollar cada uno de los santos que todos conocemos. Ahora, esa fecundidad es a la que todos estamos llamados. Jesús nos visita como pidiéndonos, a ver, ¿qué fruto diste con la gracia que te di? Y así es como vemos en la parábola de hoy que se acerca el Señor a su viña, que es una metáfora de los profetas del pueblo de Dios, ¿no? Y también se va a mezclar con otra gran imagen del pueblo de Dios, junto con la de la viña, que evoca esa fecundidad, ¿no? Que enseguida nos lleva a las bodas de Caná, como ejemplo también, ¿no? No tienen vino. Bueno, llenen de agua las tinajas. Y si los servidores no hubieran llenado de agua las tinajas, con las que Jesús los mandó llevar, la transformada en vino, nada hace Jesús sino con sus hijos e hijas, con sus servidores, con la libertad de cada uno de nosotros. Dios no hace nada sin nosotros, si no sería un Dios mágico, ¿no? Entonces, cuando vemos hoy que se acerca su viña, esperando disfrutar de los frutos, nos encontramos con otra gran sorpresa en la parábola de hoy. Que los que estaban encargados de la viña, de cuidarlo, claro, ¿a quién le dice Jesús la parábola? A los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo, ¿no? Entonces se acerca y esta gente resulta que viene maltratando a los profetas, a Juan Bautista, que lo rechazaron, y cuando dice Dios, respetarán a mi hijo, y les envía a su mismo hijo, no se acaba ese desprecio por los enviados de Dios, sino que van hasta el fondo. Quedémonos con la herencia, aprovechemos, matémoslo. Enseguida en la parábola ven que está anticipado el misterio de la cruz de Jesús, rechazado por el Sanedrín, ¿no? Y entonces aparece ese lenguaje parabólico en que en la parábola el sumo sacerdotes y ancianos del pueblo no terminan de darse cuenta hasta que Jesús mismo les pregunta ¿qué creen que hará el dueño de la viña? Y ellos mismos contestan, ¿eh? Es el autojuicio que ellos no se dan cuenta que lo están diciendo sobre sí mismos. No es el juicio de Jesús. Jesús es misericordioso. Pero ellos, al contestar, después se dan cuenta que como juzgaban a esos personajes de la parábola, así podrían ser juzgados ellos mismos, si Dios no fuera que no juzga con criterios humanos, sino con su misericordia,
la verdadera medida de su justicia. ¿Qué contestan? ¿Qué les parece acá hará con aquellos viñadores? Y ellos contestan seguros, con enojo, no como Dios contesta, es la respuesta de ellos. Acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros que entreguen el fruto a su debido tiempo. Sabían de la vocación de ayudar a que den fruto y ellos estaban sintiéndose dueños en lugar de sentirse servidores. Y se dan cuenta cuando Jesús sobre todo le cita un salmo muy hermoso que dice así: la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esa es la otra metáfora del templo de Jerusalén, ¿no? Está la imagen de la viña como imagen del pueblo de Dios, llamado a ser fecundo con la gracia de Dios, y esa otra imagen de la construcción del templo de Jerusalén, ¿no? Que si ustedes se imaginan peregrinando hacia Jerusalén en las semanas de fiesta, ya imaginamos todo el pueblo de Dios que viene de todos los rincones de Israel y de la diáspora a la semana de Pascua o de Pentecostés o de las chozas, y cuando la ven llegar de lejos, como cuando vamos a Luján, como fue la semana pasada, y entonces el pueblo de Dios es el templo de Dios, y el templo de Jerusalén es una imagen que tiene lugar para todos, ¿no? Era un templo, ¿se acuerdan, no? Como de 8 manzanas, al aire libre. Adentro estaba el santuario, más chiquito, pero en el templo entraban todos. Entraban también los paganos. Estaba el atrio de los gentiles, el atrio de los israelitas. Todos entraban en su lugar en ese templo de Dios porque todos formamos parte, peregrinos del pueblo de Dios. Y Jesús toma esa imagen para decir, la piedra angular, que era esa piedra que tenía que tener ciertas características, porque cuando se hace una bóveda, no ahora que se construye con otros materiales, pero cuando se hace con bloques de piedra, la piedra del ángulo tiene que tener una tal proporción y fortaleza para que colocada en el ángulo sostenga de modo estable todo el techo, ¿no? Esa es la piedra angular, la piedra del ángulo central, en el medio. Sin esa piedra angular no hay techo, todo se cae. Con la piedra angular todo se articula en templo de Dios. ¿Qué dice el Salmo que le cita Jesús? La piedra que los constructores rechazaron es Jesús crucificado fuera de Jerusalén, como si fuera un blasfemo, alguien profano. Ahí fue crucificado. Dios lo hizo piedra angular. O sea, a pesar de este Sanedrín, igual Dios sigue trabajando en su pueblo y ellos también podrían convertirse y ayudar a construir el templo, a que seamos piedras vivas del templo de Dios, porque la piedra que los constructores rechazaron, Dios la hizo piedra angular. El crucificado es el que nos reúne, es el que se hace presente 2 o 3 en su nombre, es el que nos une como las piedras de un templo, que nos articula. Siendo pueblo peregrino, somos templo. Toda la creación llega a ser templo, gracias al servicio de los creyentes. Esa es la fecundidad de Dios, ¿no? Que finalmente San Pablo dice con palabras que pueden sonar abstractas, pero está hablando de esto bien concreto. Dice, cuando Dios sea todo en todos, cuando todo sea lleno de Dios, cuando cada hombre y mujer, misterio de Dios, sea parte como piedra viva de ese templo de Dios que es la creación entera. Hacia ahí peregrinamos contagiando ese espíritu, siendo servidores del templo de Dios. Y dice,
el Salmo: esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Son cosas que solo Dios hace. Solo Dios transforma al crucificado y despreciado en piedra angular. La experiencia de que el rechazado nos une, nos vincula, nos renueva. Nos está diciendo que Dios está obrando en nosotros, porque eso solamente Dios lo hace, ¿no? Fíjense la potencia que tiene esta parábola para nuestro tiempo, ¿no? Donde todo parece disgregado, donde hay mucha hipocresía como la de este Sanedrín, donde hay mucha falsedad, donde parece que no hubiera pueblo seguro, pueblo peregrino y glorioso. No, son los ojos que nos faltan. Admirable a nuestros ojos es si miramos lo que solo Dios hace con aquel que los hombres rechazamos. Él está construyendo. Y cuando podemos ver esto, vemos lo que Dios hace. Y cuando vemos lo que Dios hace, cooperamos para que eso siga creciendo, siga siendo fecundo. Y nuestra vida tiene sentido. El sentido de colaborar con el fruto que dé el pueblo de Dios. El sentido de ayudar a que todos encuentren su lugar como piedra viva en el templo de Dios, que es su creación. Ese es el secreto de nuestro tiempo. Ver lo que Dios está haciendo en medio de lo que los hombres están destruyendo. Los hombres destruyen, Dios construye con la piedra angular, el rechazado. Para Él es la piedra angular. Y ahí entonces estamos en el camino de Dios, sirviendo a los hermanos en el camino de Dios, devolviéndole a todos el llamado de ser piedras vivas, de ser fecundos en la obra del Espíritu Santo, de construir futuro, de dar sentido, de abrir los caminos Dios con nuestra ayuda. Donde parece que todo se cierra, Dios abre caminos. Si lo podés ver y podés colaborar, entonces estamos ayudando a esa fecundidad y a ese sentido. Es una parábola muy, muy bella, misteriosa, que convoca, que también nos cambia, ¿no? Nos ayuda a convertirnos, pero sobre todo nos ayuda a redescubrir el sentido de nuestra vida, esa vocación a la fecundidad de Dios con nuestra ayuda en la vida de su pueblo peregrino. Que así sea.